Gloria al nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Mis hermanos, en este día continuamos hablando de los cristianos con relevancia dentro de los primeros 400 años de la iglesia primitiva. Ya hablamos de Policarpo, hablamos de Ireneo, pero hoy quédate porque estaremos hablando del pastor Hermas, siglo I y II, una figura importante por su influencia en la iglesia primitiva y obviamente por su obra que fue tan respetada que algunos consideraron esa obra casi a nivel de los escritos apostólicos. Bendito es el Señor. Hermas, mis hermanos. ¿Quién fue Hermas? Hermas de la iglesia primitiva, del I y II siglo. Hermas vivió a finales del siglo I y principios del siglo II, probablemente en Roma. Pero muchos estudiosos creen que Hermas pudo haber sido esclavo liberado. ¿Por qué? Debido a sus propias alusiones en su obra. Él escribió eso. Aunque no fue obispo, no fue mártir, pero su nombre se hizo famoso por su escrito que circuló ampliamente entre las iglesias primitivas. Bendito es el Señor. El pastor de Hermas. Gloria a Dios. Este libro fue tan valorado que algunos padres antiguos como Ireneo, Orígenes, esa gente lo citaron como autoridad espiritual y hasta se concluyó, escuchen esto, hasta se concluyó en algunos códices antiguos obviamente, junto con los libros del Nuevo Testamento, como el Códice Sinaítico. Gloria a Dios. La obra principal de Hermas fue El pastor de Hermas. ¿De qué trata? ¿De qué trata este libro? Bueno, trata de visiones, mandamientos y parábolas. Bendito es el Señor. Hermas narra que tuvo experiencias espirituales. Él dice que le fue revelado mediante un ángel con apariencia de pastor. Eso puede ser figurativo. Bendito es el Señor. Pero el propósito del libro es exhortar a la iglesia a la pureza, al arrepentimiento y a la perseverancia. Él recalcaba eso. En una época donde la persecución y el pecado amenazaba la fe de muchos. Bendito es el Señor. Pero los temas principales, mis hermanos, de esta obra era la necesidad de un arrepentimiento continuo. Hoy, mañana y así sucesivamente. También la responsabilidad moral del creyente, no solamente delante de Dios, sino delante de los hombres. La responsabilidad real de caer, pero también de ser restaurado. Él enfatizaba eso. Hablaba de la santidad como señal de vida, de la verdadera fe, de la misericordia de Dios para todo el que se arrepiente. Bendito es el Señor. El llamado a una iglesia sin doblez, firme, obediente. Bendito es el Señor. Hermas, mis hermanos, y su impacto en la iglesia primitiva durante los siglos segundo y tercero. El pastor de Hermas, esa obra, fue uno de los libros más leídos por la iglesia, mis hermanos. Era utilizado para instrucción moral, preparación de bautismo, como se hace ahora con los libros para discipulado. Ese era el libro discipulado básico
en los primeros 2 siglos, aunque nunca fue aceptado como inspirado, y los primeros en rechazarlo formalmente fueron los líderes de finales del siglo segundo. Pero este libro, esta obra fue considerada útil, sabia, edificante, profundamente cristiana y cercana al pensamiento apostólico. Bendito es el Señor. Su influencia, la influencia de esta obra, decayó. Oigan, ¿cuándo? Después del siglo IV, cuando el canon del Nuevo Testamento quedó finalmente establecido. Pero ahí es que entra Juan Calvino, perdón, Agustín de Hipona, bueno, a enseñar esa doctrina herética. Pero al igual que Policarpo, este hombre de Dios, y también al igual que Ireneo, sus enseñanzas no concordaban con las premisas de lo que se conoce el calvinismo, el calvinismo de hoy, ya que reflejan la fe de los primeros cristianos antes de cualquier debate teológico entre el calvinismo y que se conoce hoy y el arminianismo. Bendito es el Señor. Vamos a hacer una comparación del calvinismo sobre la depravación total. Hermas, ¿qué pensaba? Bueno, él reconocía que el pecado daña profundamente al ser humano, pero enseña que el hombre conserva la capacidad de responder a Dios mediante arrepentimiento, fe y obediencia. Para Hermas, para él, si la persona no puede decidir obedecer o desobedecer a Dios, entonces los llamados al arrepentimiento bíblico no tendrían sentido. Él lo escribía de esa forma clara. Por tanto, no ve al hombre como totalmente incapaz de responder a Dios, sino como necesitado de su gracia. Eso sí, todos necesitamos la gracia de Dios, mientras conserva libertad moral. Gloria a Dios. Pero, ¿y sobre la elección incondicional del calvinismo, el tulip? ¿Qué pensaba Hermas en su escrito? Él nunca enseñó que Dios haya elegido de manera arbitraria o unilateralmente a uno para salvarse y a otro para condenarse. No. Su insistencia en esa obra era que la responsabilidad humana muestra que Dios llama a todos, pero solo reciben la gracia, la vida eterna, el que responde a ese llamado, el que responde con fe, con obediencia y arrepentimiento genuino. Bendito es el Señor. Así que su enseñanza refleja una elección condicionada a la respuesta, no un decreto eterno, incondicional, como lo enseña el calvinismo. Pero y sobre la expiación limitada, la L del tulip. En Hermas no existe la idea de que Cristo murió solo por los elegidos, mis hermanos. Él, en sus exhortaciones, asume que la salvación es ofrecida a todos y que cualquiera que puede recibir la misericordia de Dios si se vuelve del pecado. Bendito es el Señor. Gloria a Dios. Su teología apunta a una gracia amplia y universal, como la Biblia lo especifica, disponible para todos, disponible para cada ser humano, pero también sobre la gracia irresistible, eso que profesan que no se puede resistir a la gracia. ¿Qué pensaba Hermas? Repetidamente, él enseñaba que los creyentes pueden resistir
la voz del Espíritu Santo, porque la Biblia lo especifica. Endurecer el corazón y apartarse. Él describe a personas que comenzaron bien, pero se enfriaron, se desviaron o se dejaron vencer por el pecado. Esto solo es posible si la gracia puede ser resistida. Bendito es el Señor. En su visión, Dios invita e instruye y corrige, pero el hombre decide obedecer o desobedecer. Libre albedrío. Pero ¿y la perseverancia de los santos? Que el que se salva permanece para siempre, haga lo que haga. No. Hermas, en su escrito, afirma con mucha fuerza que los creyentes deben perseverar en santidad. Y habla de la caída posible en su libro, mis hermanos. En su libro él contiene esas advertencias severas sobre el peligro real de perder la fe por el pecado, de la tibieza por la falta de arrepentimiento. Bendito es el Señor. Él no enseña que la salvación esté garantizada de manera automática, no, como le enseña el calvinismo. Eso es falso, eso es una herejía, sino que la gracia y la fidelidad deben mantenerse hasta el fin. La gloria es de Dios, bendito es el Señor. Hermas, mis hermanos, concluye representando la voz moral y pastoral de la iglesia de esos dos primeros siglos, el 1 y el 2. Su mensaje es uno de los más claros en cuanto a el llamado al arrepentimiento, mis hermanos. Hay que arrepentirse de manera continua, porque somos pecadores de continuo mal. La responsabilidad humana, él enfatizaba en eso. La santidad, pero no negaba la misericordia de Dios. Necesitamos la misericordia de Dios. Y también la necesidad de perseverar. Bendito es el Señor. Así que su pensamiento muestra de manera contundente que los primeros cristianos, mis hermanos, del primer y segundo siglo, no tenían la idea de la gracia limitada, la elección incondicional o perseverancia automática. Eso no existía hasta el siglo IV. Al contrario, veían la salvación como un regalo de Dios ofrecido ampliamente, pero que requiere una vida de fe, obediencia y arrepentimiento constante. Bendito es el Señor. Entonces, cuando viene el pensamiento de Agustín de Hipona, que era maniqueísta, que era también estoico, sí, de esa filosofía, él introduce algunas pinceladas de esa doctrina herética al evangelio. Y aparece lo que se conoce hoy como el calvinismo. Bendito es el Señor. Continuamos, mis hermanos. Que Dios te bendiga grandemente. Yo soy tu hermano y amigo. Bienvenido, Brea. Paz. Hasta la próxima.